Hola, buenos días. Estoy aquí de nuevo. Soy Quirós. La semana pasada no pude hacer vídeo, así que hoy voy a intentar, bueno, no alargarme demasiado, pero hay mucho que contar y bueno, tengo muchísimas notas acumuladas y tal de los últimos 13 días, pero bueno, haré lo que pueda, en resumidas cuentas. Antes que nada deciros que os suscribáis al canal, que es gratis, que no cuesta nada, simplemente darle al botoncito de suscribirse. De esa manera os llegarán las notificaciones de los vídeos que pueda ir haciendo. Y nada, que si os gusta el vídeo una vez que lo haya finalizado, pues nada, simplemente con dar a me gusta se agradece mucho, y por supuesto si hay algún comentario pues también. Bien, antes que nada, y no quería olvidarlo, todos hemos visto la increíble gesta a la que ya nos tiene demasiado, yo incluso diría que mal acostumbrados, Rafael Nadal Parera. Mañana juega su final número 14 en el gran torneo sobre tierra del mundo, en Roland Garros. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre, si gana o si no gana. Ayer mismo dijo él que cambiaría la victoria por un pie nuevo, porque realmente el pobre está sufriendo mucho con esa lesión, que además le produce muchos dolores. Juega con el pie prácticamente dormido, infiltrado. Y bueno, de todas formas todos esperamos que mañana levante ese trofeo, ese número 14, que es algo verdaderamente inigualable, que no creo que se vuelva a vivir. Sí que hay una cosa que quería destacar, y es por eso que hablo de Rafael Nadal. He visto a algún comentarista describir su vestimenta. Pues sí, lleva un Nike amarillo con unas rayas azules en los hombros, y lleva un pantalón, pues un azul tirando un poco verdoso, pero bueno, más bien azul verdoso y tal, más bien azulito. Bueno, y no dan el siguiente paso. Y yo sí que lo di inmediatamente cuando lo vi jugando contra Djokovic el miércoles, creo que fue, o el martes por la noche, creo. Y ayer repitió el mismo uniforme contra Zverev, que el pobre se lesionó, ya sabemos todos cómo acabó el partido. Bueno, el caso es que el siguiente paso, después de describir su vestimenta, es decir que es justamente la bandera de Ucrania. Y no creo que sea una casualidad, ni que Nadal se haya puesto por casualidad la misma ropa en los dos partidos, últimos partidos. Bien, no sé. Al menos yo lo creo así, si no ne vero ben trovato, como dicen los italianos, y creo en equivocarme, que es posible que alguien se lo pregunte, y si es así me alegraré mucho, y si no lo daré por bueno porque coincide exactamente con los colores de la bandera de Ucrania. El pantalón es un poquito más verdoso, vamos, también hay que corregir de todo ello que es el color más aproximado que ha encontrado. Esa es mi idea y ahí la dejo. Bueno, empecemos entonces ya con los líos de nuestros amigos británicos, que son muy numerosos. Bueno, estamos en este fin de semana extraordinario del 70 aniversario de la coronación de Isabel II como reina de Reino Unido, de la Commonwealth, lo que entonces todavía era el imperio. En el año 52, se dice fácil. Esta señora tuvo como primer ministro a Winston Churchill. Son palabras mayores. Bueno, se está viendo, aparte de la pompa y circunstancia que solo son capaces de desarrollar estos british, para ellos la monarquía es, en fin, la forma en que tratan a la monarquía sería impensable en cualquier otro país europeo. No os digo en España, se produciría un escándalo detrás de otro escándalo. No voy a profundizar mucho en el asunto. También es cierto que la monarquía les proporciona muchísimos ingresos, eso es cierto. Todo lo relacionado con los royals se vende maravillosamente en el resto del mundo. O sea que tampoco creáis que lo hacen todo por amor al arte. No, también hay un beneficio económico considerable. Bueno, se está viendo en estos días la extrema debilidad de la salud de Isabel II, es normal, tiene 96 años que acaba de cumplir, y hoy tampoco parece que va a poder acudir a los actos, las carreras de caballos que tanto le han apasionado toda su vida. En fin, que parece más cerca que nunca la sucesión en el trono, que por fin Charles, tan ocupado con forrarse en su ducado en Cornualles, en media Inglaterra estos señores, por no hablar de Escocia o de Gales, etcétera, bueno, pues además de forrarse allí, va a tener que reinar no se sabe cuántos años hasta que le suceda su hijo Guillermo. Por fin parece que está llegando la hora.
Bueno, paso ya al tema más estrictamente político. Bueno, como no hice vídeo la semana pasada, tengo que deciros que por fin se hizo público el informe de la alta funcionaria de Sue Gray acerca de los famosos parties. Hubo en toda la semana anterior un considerable escándalo político porque se descubrió, aunque Downing Street lo negó en un principio, para después tener que reconocerlo, se descubrió que la funcionaria fue llamada a capítulo por el primer ministro, la funcionaria Sue Gray, como os digo, y el primer ministro trató de convencerla de que no hiciera público su informe. Eso se llama presionar, porque al fin y al cabo ella es una funcionaria, el primer ministro es su jefe. De todas formas, Sue Gray salió muy bien del tema, exigió que si verdaderamente no podía hacer público su informe, la orden se le diera por escrito y se la diera su inmediato superior, el secretario de Estado. No sucedió así, no se atrevieron a dar ese paso y el informe se hizo público. El informe, por supuesto, es demoledor, da cuenta de la cultura, entre comillas, muy entre comillas, que se vivía durante todo ese tiempo de confinamientos y restricciones en Downing Street, que era saltarse y pasarse por el arco del triunfo todas las normas y leyes que restringían el movimiento que ellos habían aprobado para el resto de la población. Había parties con mucha frecuencia, parties en los que la gente salía de Downing Street a las 4 de la mañana, borrachos, se escondían, salían por las puertas de atrás para que no les viera la policía, aunque la policía debió escuchar y ver muchas más cosas de las que luego hemos sabido que no investigó. En fin, peleas, vino arrojado a las paredes, llegaron en una ocasión a adquirir un karaoke, una máquina de karaoke para introducirla en Downing Street. La víspera del funeral de Felipe de Edimburgo, que la reina celebró cumpliendo todas las restricciones que estaban vigentes, ellos se dedicaron esa víspera a realizar parties en Downing Street. Hubo más de uno, hubo concretamente 2. En fin, el relato es que pone los pelos de punta. Ya os digo, unos excesos increíbles. Y había toda una impunidad absoluta, es decir, sabían que no estaba bien lo que hacían, por lo tanto trataban de esconderlo, pero lo seguían haciendo y lo seguían haciendo con absoluta impunidad, sin que nadie les pusiera freno. Desde luego nadie, empezando por el primer ministro, y eso lo destaca mucho el informe de Sue Gray, el descontrol absoluto que había en Downing Street. Bueno, resultó que Sue Gray estuvo a punto de investigar un party que se celebró en casa del primer ministro, en el que sonó a todo trapo la música de ABBA. O sea, toda la policía que estaba alrededor se enteró de que sonaba ABBA en su domicilio particular, que también está en Downing Street, concretamente el número 11. Sue Gray se disponía a investigar este party cuando resultó, oh casualidad, que la policía dijo: vamos a empezar a investigar nosotros, y por lo tanto esa investigación quedó paralizada y la policía no ha investigado ese party. ¿Por qué? Porque por lo visto yo saco la conclusión de que políticamente sería demoledor, porque tendrían que poner a Johnson, imponerle una nueva multa, y cuando ya acumula una, el ponerle más sería muy gordo. Bueno, hay que decir que han sido multados muchísimos funcionarios de nivel medio-bajo, y que por supuesto el primer ministro ha salido indemne en ese sentido de las multas, solo con una, así como su mujer, porque ha habido un veto, claro, un veto político, claro, a que se le multe en más ocasiones. Estos funcionarios y contratados de Downing Street, asesores políticos, etcétera, se han rebelado, se han cabreado muchísimo, han protestado, han dicho que ellos hacían esto porque sus jefes lo permitían, y sus jefes convocaban esos parties, que a ver, porque ellos tienen que pagar el pato. Algunos han recibido hasta 4 multas, y bueno, pues ahí ha quedado el asunto. Como os digo, el primer ministro ha quedado absolutamente con el culo al aire, así de claro. Esa es la realidad. Bueno, a todo esto se celebró un pleno en el Parlamento muy agitado, hablando del informe de Sue Gray. Luego se sometió a una rueda de prensa, celebró una reunión con su grupo parlamentario, etcétera. Es decir, que hubo mucho movimiento en aquellos días de la semana, principios de la semana pasada.
Bueno, a todo esto el informe de Sugrey también se ha sabido luego que los altos funcionarios no se dignaron responder en la posterior investigación de la policía a los cuestionarios que les envió la policía, sin que ocurriera nada, y que Sugrey tenía en su informe bastantes conversaciones, mensajes, whatsapps, etcétera, que no se han hecho públicos porque efectivamente le han amenazado con acciones legales en los que se veía, pues eso, nos podemos imaginar qué tipo de conversaciones. Tráete el karaoke y no olvides traer las 20 botellas de vino, ¿verdad? Bueno, pues esta era la cultura de Downing Street. Y cultura, como digo, bien entre comillas. Así que, ¿qué ha ocurrido? Pues que al cabo de los días la situación se ha ido enrareciendo, que lo que parecía que dejaba fuera ya al primer ministro de esta situación, como él dice, hay que pasar página, muy compungido pide perdón y pasemos página, voy a aprobar una ayuda para la población, unos 15.000 millones de libras, para ayudar a paliar el coste de la vida, la subida de la energía, las gasolinas, etcétera. Es decir, no sabía qué hacer realmente para tapar este escándalo y verdaderamente pasar página. La guerra en Ucrania, en fin, todo le servía para esto, ¿no? Pero ha resultado que parece ser que no le ha servido tanto. ¿Qué ocurre? Que hay varios parlamentarios Tories, que son los únicos que pueden presentar una moción de confianza contra el primer ministro. Entonces, estos parlamentarios, hay un buen número de ellos que han dirigido cartas, porque esto se hace privadamente. Estas cartas se dirigen al presidente del llamado Comité 1922, Graham Brady. Es un señor que también es parlamentario y este es el presidente de ese comité, que bueno, reúne a todos los diputados, los llamados backbenchers, los diputados de a pie, que son muchísimos, del Partido Conservador. Entonces han empezado a enviar estas cartas. El número de cartas que necesitan para presentar una moción de confianza son 54. Parece ser que están muy cerca de esa cifra. Tengo que decir que, por ejemplo, Theresa May, que se sometió también a una moción de confianza, que la ganó por, creo que fueron 17 votos, y sin embargo a los 6 meses tuvo que dimitir, porque el desgaste que se produce cuando uno es sometido a ese tipo de moción de confianza por parte de su propio grupo parlamentario es muy grande, y en el caso de May pues le condujo después a la dimisión. No se sabe qué ocurrirá en el caso de Johnson, porque Johnson es de los que se va a aferrar al cargo de cualquier manera posible, es decir, no, en ningún momento se ha planteado dimitir. Bien, ¿qué está ocurriendo? Que esos parlamentarios que han presentado sus cartas están siendo sometidos a enormes presiones, aunque no se saben los nombres de los que han presentado. Algunos los han hecho públicos, han hecho público ese envío de la carta a Graham Brady, por ejemplo, un antiguo fiscal general, una antigua ministra, es decir, gente con influencia dentro del grupo parlamentario. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que están llamándoles uno a uno, ofreciéndoles de todo, ofreciéndoles cargos, ofreciéndoles lo que haga falta, amenazándoles, diciéndoles que esto conduce al partido al caos, que no hay sustituto, que la guerra, que la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay enormes presiones para que no se presente esa moción de confianza a partir de la semana que viene. Vamos a ver qué ocurre. Aparte de esto, hay dos, lo que se llaman elecciones parciales o by-elections a finales de este mes. Una en el norte de Inglaterra, concretamente en Wakefield. El diputado conservador, Wakefield es el llamado Red Wall, donde Johnson ganó muchísimos votos y los laboristas, que siempre habían ganado ahí históricamente, los perdieron. Entonces Johnson siempre se las da: yo soy el que gana los votos del Red Wall, si prescindís de mí, los votos del norte los vais a perder. Y los del sur, aunque están más o menos, bueno, siempre son muy fieles a los Tories, pero nunca se sabe, porque ahora mismo se están pasando mucho a los liberaldemócratas. Bien, pero si pierden el norte no pueden obtener esa mayoría que han tenido hasta de la que disfrutan. Así que Johnson, ese es uno de sus argumentos, ¿no? Yo soy una máquina ganadora, a mí me toman por campechano y no sé qué, cuando es todo lo contrario. Es un elitista de Eton, en fin, un tipo privilegiado desde la cuna hasta la tumba. Y bueno, esa es la presión total. Ese diputado de Wakefield se pasó al Partido Laborista. Es poco frecuente, pero ocurrió.
y por lo tanto hay que celebrar una elección parcial en ese distrito. Y también en uno del sur. El diputado fue acusado de abusos a menores y condenado, y era un diputado conservador, por supuesto dimitió, y también hay una by-election en el sur. De manera que habrá que ver, porque es muy importante, es el norte, a ver cómo ha evolucionado el voto en el norte, si más hacia los laboristas o siguen votando los conservadores, y en el sur, qué ocurre, porque muchos escaños del sur se han ido en estas elecciones parciales hacia los liberaldemócratas. También es cierto que en una elección parcial la gente, el votante conservador clásico, no le importa votar a los liberaldemócratas. En general la cosa ya se pone seria y puede cambiar, y pueden volver al voto conservador. Pero lo cierto es que Johnson está muy desprestigiado. Los diputados vuelven a sus circunscripciones los fines de semana, la gente es decir, palpan el sentir del votante y la gente está verdaderamente cabreada con Johnson. Todo el mundo sabe que es un mentiroso y que ha mentido como un bellaco. También es cierto que el sistema electoral británico, aunque es muy injusto en muchas cosas, es decir, no hay proporcionalidad, sí que hay cierta proporcionalidad en Irlanda del Norte y en Escocia concretamente, pero no en Inglaterra. Allí el que tiene mayor número de votos se lleva el escaño, aunque sea por un solo voto, y el resto de votos pues quedan absolutamente sin representación. En eso es muy injusto, pero hay un factor que sí que es importante. Aquí, bueno, en España, por ejemplo, si un diputado dimite, pues corre la lista y va al siguiente y ya está. Bueno, allí no. Allí el diputado es responsable de su circunscripción, tiene que atender a sus electores, van a verle, tiene su oficina, le envían correos, le preguntan por esto y por aquello, tiene que ir al Parlamento y preguntar por su distrito, y cuando uno se va, al ser tan unipersonal la representación, en el momento en que uno dimite, se va, lo echan, lo que sea, se produce una nueva elección. En esta legislatura, yo que cuente ahora mismo, ya ha habido unas 5 me parece, by-elections, y estamos ahora, como os digo, al borde de 2. Entonces no se sabe si los Tories esperarán a ver el resultado de esas 2 by-elections para tomar una decisión acerca del futuro de Johnson, y que francamente hay una absoluta confusión, pero desde luego que el primer ministro no tiene el puesto tan asegurado como parecía y no ha salido indemne de esta, y de alguna manera lo va a pagar. Si no lo paga con la dimisión, lo puede pagar después en las urnas. También se ha hablado mucho de que Johnson, en una situación extrema, podría decir, pues muy bien, destrucción mutua asegurada, convoco elecciones y que sea lo que Dios quiera, y a vosotros. Puede ocurrir, no lo sabemos. Se dice incluso que en su propia circunscripción no sería reelegido. Así que ayer mismo entró en la Catedral de St. Paul's para el Thanksgiving, el acto de acción de gracias que se celebró por lo de la reina, los 70 años de la reina, y cosa bastante inhabitual allí, fue abucheado por la gente que estaba allí cerca de las vallas, viendo llegar a unos y a otros con sus cochazos. Es decir, que es muy significativo que Johnson, que además ha sido alcalde de Londres 8 años, haya sido abucheado. Bueno, vamos a ver. En cuanto al tema de Irlanda del Norte, solo un pequeño apunte. De momento no han llevado nada al Parlamento. ¿Qué ha ocurrido? Que Biden ha enviado a Bruselas, a París, también está en París, ahí se han reunido con parlamentarios del Parlamento Europeo, ha enviado una delegación de congresistas y senadores para ver qué carajo está pasando con el tema del protocolo de Irlanda del Norte, que, como sabéis, a Biden y a muchísimos diputados norteamericanos les importa mucho, porque además Estados Unidos es garante del acuerdo de Viernes Santo, el acuerdo de paz del 98. Garante. Bien, garante, y además que lo negoció con el senador Mitchell, que tuvo muchísima influencia en que esas negociaciones llegaran a buen puerto. Bien, los envió para ver qué estaba pasando. Se reunieron con la comisión en Bruselas, luego con los parlamentarios europeos, y firmaron una declaración conjunta diciendo lo siguiente: ojo, el protocolo está funcionando, el protocolo no agrede ni se carga de ninguna manera ni obstaculiza para nada el acuerdo de Viernes Santo, todo lo contrario, es decir, justo lo contrario de lo que está afirmando con mentiras el gobierno británico y los fanáticos estos de Irlanda del Norte, el DUP, y dejando muy claro que cualquier modificación
sería catastrófica para el Reino Unido, en cuanto que se olvidara, por supuesto, como dijo Nancy Pelosi, de ningún acuerdo comercial con Estados Unidos, si se atreve a introducir esa nueva legislación para saltarse unilateralmente el protocolo, y que de ninguna manera se podían hacer las cosas de así, unilateralmente. Y bien, estos diputados también han estado en Londres, se reunieron con la ministra de Exteriores Liz Truss en términos muy duros, y le dijeron a Liz Truss lo mismo, que de ninguna manera el gobierno británico se atreva a hacer algo así. Estuvieron en Irlanda del Norte, lo que cabreó muchísimo, estaba muy cabreado el líder del DUP, el señor Donaldson, y todos los demás partidos de Irlanda del Norte, que como sabéis y he comentado alguna vez, están mayoritariamente a favor del protocolo. Los votantes que votan esos partidos son más del 59% a favor de ese protocolo, y dejó muy claro que, bueno, pues eso, la incomodidad enorme del DUP, pero dejaron muy claro también allí que ese protocolo está funcionando, que es beneficioso para Irlanda del Norte, que en todo caso es consecuencia del Brexit que ellos mismos quisieron imponer a la población, que había votado en contra en la Irlanda del Norte, y que no hay nada que hacer, que se olviden de modificarlo, y menos unilateralmente. Así que así están las cosas. Vamos a ver qué hace Johnson en este sentido, si se atreve a seguir adelante con esa locura. Es increíble la estupidez del DUP. Yo, de verdad, esta gente, ¿cómo es posible que se dediquen a la política y que sean tan absolutamente, son tan estúpidos como fanáticos? Hay que decirlo, porque realmente, es decir, solo con que dijeran y entendieran, porque claro, ellos antes de esto eran el protocolo, no pasaba nada, el Brexit no pasa nada, esto para Irlanda del Norte no supone ningún problema, cuando todo el mundo decía, todos los que querían permanecer en la Unión Europea decían, vais a tener follón en Irlanda del Norte, porque a ver cómo hacemos esto. Bien, pues no pasaba nada, y claro, en cuanto se puso en marcha el protocolo, empezó a decir todo lo contrario. Bien, pero solo con que dijeran que el protocolo permite a Irlanda del Norte comerciar tanto con el Reino Unido como con la Unión Europea, es un caso único. Eso es muy beneficioso para Irlanda del Norte, y se está observando, se está viendo. Y además es un argumento demoledor contra la reunificación que ellos tanto temen, contra la reunificación de la isla. En el momento en que la reunificación se produzca, esa ventaja de comerciar con el Reino Unido con la misma, en fin, con la misma integridad y sin ninguna barrera con el comercio con la Unión Europea, se ha terminado. Bueno, pues ni son capaces de razonar eso. Es decir, hasta qué punto el fanatismo lleva a un error tras otro error. En fin, vamos a ver qué pasa. De momento no se han sentado en la asamblea, no se ha formado el gobierno de Irlanda del Norte, y estos señores siguen boicoteando todo, hasta que según ellos se modifique y se cargue el gobierno británico el protocolo. Pero como hemos visto, es muy difícil. Así que yo espero que si hay elecciones en 6 meses lo paguen, y esta vez lo paguen todavía más, digo, electoralmente. Bueno, quería decirlo porque es que es alucinante lo que está ocurriendo ahí con esta gente. Bueno, ahora ya vamos a pasar un poco a... Quería hacer un apunte sobre la Unión Europea. La Unión Europea, después de muchísimas negociaciones y en muchas dificultades, ha logrado por fin un acuerdo en cuanto a la importación de petróleo ruso. Parece ser que ya a final de año esa importación quedará reducida a cero. Ese es el objetivo. Ahora 2/3 del petróleo que importamos viene de Rusia, según creo, y en cuanto al gas creo que es el 40%, ahora ha bajado algo. Bueno, pero por fin se consiguió un acuerdo, pero hay que matizar, un acuerdo que no es total, porque solo se vetan las importaciones de petróleo ruso que vienen en barco, no las que llegan a través de oleoducto. ¿Por qué? Pues porque el señor húngaro, el Mr. Orbán, una vez más se ha opuesto, ha acusado a la Unión Europea de irresponsabilidad, en fin, ha ido ahí en plan matón, como va siempre, porque es un bully. Y bueno, hay otros que se esconden detrás de él, que también hay que decirlo, que no dan la cara, pero dicen, bueno,
que son los eslovacos, los checos, aunque también es verdad que los checos ni los eslovacos iban a vetar una resolución. El que amenazó con vetar cualquier acuerdo fue Orbán. Pero bueno, como digo, a algunos les viene muy bien, porque Orbán tiene las espaldas anchas y se esconden detrás de él. Bien, además de eso, no conforme con esto, Mr. Orbán a última hora impuso otro nuevo chantaje, y esto es un chantaje como un piano, diciendo que las sanciones que afectaban al señor jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, al llamado patriarca Kirill, que es un íntimo de Putin y muy favorable a su guerra, vamos, hay que oír lo que ha dicho este señor, es francamente muy poco cristiano. Bueno, pues este señor había sido sancionado por la Unión Europea y tal. Bueno, pues ha puesto como condición que se le levanten las sanciones personales a este señor Kirill, que es multimillonario, a saber por qué, ¿verdad? Y así ha sido. La Unión Europea no ha tenido más remedio que levantar las sanciones a Kirill, porque si no, no se podía aprobar el acuerdo sobre el petróleo ruso. Así que así están las cosas, y muchas veces dan ganas, viendo a este Orbán, dan ganas de decir, pero vamos a ver, ¿por qué no lo echamos ya de una puñetera vez? Que se vaya con Putin, que por cierto le paga en rublos, es amigo de Putin, bueno, pues se largue de una vez. Es difícil. Bueno, a todo esto, Mr. Bojo, o sea, Boris Johnson, ha lanzado una propuesta destinada a fastidiar a la Unión Europea, por decirlo suavemente, y ha invitado a Zelensky, ha invitado a los países del este, polacos, húngaros, países bálticos, ha invitado a que entre con ellos, con el liderazgo, así, literalmente, liderazgo del Reino Unido, creen una nueva, la ha denominado European Commonwealth, una comunidad europea y tal, liderada por el Reino Unido, para, de alguna manera, pues imaginaos, hacer la competencia política y comercial a la Unión Europea. En fin, esta es una más de las tácticas de Boris para tapar sus escándalos, ¿no? Y ha sido muy sonado. Ahora también, ¿qué ha pasado? Pues que igualmente sonado ha sido, aunque los medios británicos no le han dado la misma relevancia, por supuesto, porque hay que decir que los medios británicos, en su inmensa mayoría, todo lo que se refiere a la Unión Europea lo tratan con absoluto desprecio, acusan insistentemente a Alemania de no estar colaborando con Ucrania, a Francia de ser pactista y de estar deseando un acuerdo con Putin, a Europa, a la Unión Europea en general, de no enviar armas, en fin. Es el trato a Europa, a la Unión Europea desde los medios británicos, es como siempre absolutamente parcial y hostil. Digo en el 90% de los medios, así, no todos, pero la inmensa mayoría. Bueno, pues como decía esta propuesta, ¿qué ha pasado? Pues que los ucranianos rápidamente le han dicho a Boris, muy educadamente, mira, agradecemos mucho la ayuda militar que nos estás prestando, toda la ayuda que estás, en fin, económica, que también están prestando al país, pero nosotros lo que queremos es entrar en la Unión Europea. Somos europeos y lo que nos interesa es la Unión Europea. Así que inmediatamente se ha desactivado esa cuestión de su European Commonwealth. Pero claro, si no está Ucrania no tiene sentido. Así que ahí ha quedado. Bueno, a todo esto, una parlamentaria ucraniana de visita en Londres, en una entrevista que le escuché en pues es una emisora, no sé si era Sky News, una de estas, dejó muy claro, no, estamos muy agradecidos también por la ayuda y por todo, pero los refugiados, es decir, es que no estáis admitiendo refugiados, o nos gustaría que admitierais alguno más, porque otra de las cosas que no se dicen cuando se habla de la Unión Europea es que de los casi 7 millones de ucranianos que han tenido que salir de su país huyendo de la guerra de Putin, están acogidos, y bien acogidos, creo, en la Unión Europea. De esto ni los medios británicos ni nada, de esto no se habla, como si fuera bueno, pues una cosa que va de suave, es decir, no tiene ninguna importancia, y sí que la tiene, y mucha. Bueno, a todo esto, Alemania. En Alemania hay mucho debate, hay
Han hecho últimamente una encuesta sobre el grado de apoyo que hay hacia el gobierno para el envío de armas pesadas a Ucrania, de ayuda militar, y es muy curioso porque así como los votantes del SPD incluso hay cierta división, mayoritariamente son favorables, pero no es una mayoría abrumadora, digamos, y sobre todo en la zona del este de Alemania, que como sabemos es la antigua RDA, ¿no? Y también entre la derecha, la extrema derecha, por supuesto la extrema derecha está en contra, la extrema derecha está con Putin, en eso, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Si oyes hablar a Trump, oyes hablar a un dirigente de la, ¿cómo se llama esta cosa que tienen en Alemania? No me acuerdo, Alternativa por Alemania, extrema derecha alemana, o en el caso español, a un dirigente de la extrema izquierda, de los que están en el gobierno o fuera del gobierno, es todo lo mismo. Todos están en el lado de no enviar armas. Es curioso, ¿no? Bueno, da lugar a interpretaciones. Bueno, luego hablo un poco más de esto. Entonces, lo que sí que llama la atención es que los votantes de los verdes, que en teoría son gente pues más, en fin, más partidaria de, ¿cómo deciros? En fin, el ecologismo, el pacifismo, todo esto. Bueno, pues mayoritariamente, muy mayoritariamente, son sus votantes favorables al envío de más armas a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa. Así que, bueno, el canciller ha anunciado que va a enviar armas pesadas. Hay críticas, los tanques que prometió no han llegado, ahora dice que va a enviar misiles, pero resulta por lo visto que esos misiles tienen que ser manufacturados, que las cosas van lentas, y que a todo el mundo le gustaría que Alemania pues apretara un poco más y enviara las armas con más diligencia, ¿no? Pero bueno, la intención desde luego del canciller ha sido esa, y el otro día en Davos, por ejemplo, lo dijo muy claro, dijo, es que de ninguna manera Putin va a dictar los términos en los que esta guerra termine. Yo creo que no se puede decir más claro. Ya os he dicho antes, la manía esta de los británicos de decir, no, nosotros somos los únicos, nosotros y los norteamericanos, los europeos como siempre, peleándose, divididos, no hacen lo que tienen que hacer, no es verdad, y es así. Y en cuanto a la extraña, bueno, o no tan extraña, comunión de intereses entre la extrema izquierda y la extrema derecha, pues no debería sorprender mucho. El otro día el señor Trump se atrevió a decir, después de la masacre que se produjo en la escuela de los pobres niños hispanos en Texas, se atrevió a decir, con toda la caradura y toda la demagogia de un tipo como este, que el dinero que el gobierno norteamericano está dedicando a ayudar a Ucrania debería dedicarse a las escuelas norteamericanas. Hay que tener, en fin, es que no se puede ser más indecente, porque es increíble. O sea, un tipo que el mismo al día siguiente de la matanza en la escuelita se presentó como orador principal en la reunión de la Asociación Nacional del Rifle, la poderosísima asociación, un país en el que hay casi 400 millones de armas, más que habitantes, el que es favorable a ese status quo, a ese estado de cosas absolutamente indecente, que ha dividido, que ha intentado un golpe. Todos sabemos que ahora hable demagógicamente de que ese dinero debería ser dedicado a las escuelas. Bueno, lo que nos está diciendo es dejad a Putin, que es lo que él hubiera hecho, que entre como cuchillo en mantequilla, que se quede con Ucrania y que se acabe esta historia. Y a él ya sabemos que la OTAN, la Unión Europea, le importan una mierda, y que si pudiera destruir ambas, lo haría. Y espero que no sea reelegido porque sería catastrófico. Bueno, pues como digo, estas declaraciones de Trump se parecen muchísimo a algunas declaraciones de alguna señora ministra del gobierno, la habitual demagogia de este dinero que se dedica a armas debería dedicarse a pues yo qué sé, a escuelas y a ayuda a gasto social, cuando todos son afirmaciones demagógicas que francamente cansan, porque, y luego por supuesto
no enviéis, no, esto de enviar armas a Ucrania está muy mal, no hay que enviar armas, es decir, que si viene tu vecino, se mete en tu casa, te agrede, te la destruye, te mata, pues tú tienes que quedarte sentadito y esperando, ¿verdad? Hasta que pase la tormenta, y amén, amén. Bien, esta es la comunión de intereses entre esta extrema izquierda, que desgraciadamente nosotros tenemos en el gobierno, y la extrema derecha alemana o norteamericana. Y todos sabemos además que la Unión Europea decidió, y ha decidido el otro día, que lo que van a intentar es racionalizar las compras, es decir, como se hizo con las vacunas, comprar armamento y lo que sea necesario, porque ha cambiado radicalmente el panorama. Es decir, esta gente no se quiere enterar que antes del 24 de febrero había una Europa, había un mundo, y a partir de esa fecha hay otra Europa y otro mundo. Eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a Dinamarca a aprobar abrumadoramente por mayoría en referéndum la integración en el sistema de defensa de la OTAN, que hasta ahora no estaban. Por ejemplo, ahora van a enviar misiones al extranjero, misiones militares, fuera de sus fronteras, quiero decir, en las Bálticas o en el este, como están ahora, por ejemplo, las españolas. Es decir, esto ha cambiado, y ya tenemos ahí a Finlandia y a Suecia, que han llamado ya a la puerta, y si todavía no está el asunto paralizado es por la terquedad del autócrata este turco, del señor Erdogan. Así que me imagino que al final se llegará a algún tipo de acuerdo, porque estaría bueno que este señor boicoteara toda la integración de estos dos países. Es decir, que esto ha cambiado radicalmente, y que hacer demagogia con el gasto militar y con la... En fin, es decir, tenemos que estar preparados para defendernos, y precisamente esa preparación es lo que disuade al agresor de agredirte. Es que parece mentira, pero no extraña, porque es un discurso demagógico y barato que ha utilizado siempre la extrema izquierda, que todavía está en esa dinámica de OTAN, no bases fuera. Por ejemplo, esta señora, creo que era la Belarra, dijo que ella no iba a ir a la cumbre de la OTAN ahora en finales de junio en Madrid. Entonces le contestó muy bien la ministra de Defensa, le dijo: no, usted no va. Pero claro, es que usted no va porque no ha sido invitada, señora. Aparte, bueno, lo que dijeron el otro día estos portavoces de Podemos, de que los 37 millones se habían adjudicado a dedo, o sea, la cosa es increíble. Sale entonces ya la ministra de Trabajo diciendo que la señora Yolanda Díaz, la nueva lideresa, o con pretensiones de lideresa, diciendo que esto no es así, que se aprobó en Consejo de Ministros. Es absolutamente caótico, y espero que alguien ponga remedio a esta situación, porque no tiene ningún sentido. Bueno, voy a hablar de Ucrania. Bueno, Zelensky ya el pobre ya no sabe qué hacer, porque realmente la situación es muy dramática. Está suplicando armamento. Biden se negó a enviarles esos misiles de largo alcance que los rusos sí que están utilizando sin parar 24/7, y que tienen, por lo visto, un alcance de hasta 300 kilómetros, pueden alcanzar objetivos a 300 kilómetros. Biden se ha negado a enviarles ese tipo de armamento porque, claro, tienen un temor, que yo entiendo, a que esos misiles lleguen a territorio ruso con más frecuencia de la que deberían, y ahí se líe ya del todo el tema, ¿no? Y haya una implicación directa de los Estados Unidos, y quiere evitarlo a toda costa, y también lo entiendo. Entonces, bueno, esto ha cabreado a los ucranianos, pero finalmente Biden decidió no enviarles esos, pero sí otros que tienen un alcance menor, pero que también, bueno, pues son efectivos. Tienen un alcance, creo, de unos 80 kilómetros. Bueno, ¿qué ocurre? También Alemania ha prometido, como he dicho antes. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de armamento, y el armamento en general, tarda. Pueden pasar 2-3 semanas hasta que les llegue. Las vías para hacer llegar las armas son cada vez más complicadas, y claro, los rusos no tienen ese problema. Están en el Donbass, en el este, tienen Rusia al lado, la logística la tienen mucho más fácil, y los ucranianos, es decir, esto es una guerra ahora mismo contra el tiempo. Entonces, bueno, de ahí la desesperación de Zelensky. El otro día, creo que ayer, dijo que ya los rusos, el ejército ruso, ha ocupado el 20% del territorio ucraniano. Es una barbaridad.
que el 30% de las infraestructuras del país están totalmente destruidas, por no hablar de los miles de muertos. La ONU habla de 4.000 y pico víctimas civiles. Bueno, esto se va a multiplicar por mucho. Solo no sabemos cuántos decenas de miles de muertos ha habido en Mariupol. Ahí están los rusos ahora, no nos lo van a contar, pero el alcalde de Mariupol, que está fuera de la ciudad, claro, exiliado, ya lo dijo, hay más de 20.000 muertos en fosas comunes. No hablo ya de los muertos que puede haber ahora en Severodonetsk, en el norte, en Luhansk. Es decir, este número de 4.000 es desgraciadamente una cifra que va a aumentar muchísimo, y es posible incluso que nunca sepamos cuántos hay. Bueno, si llegará a saber, pero yo creo que pasará tiempo, y bueno, 250 niños asesinados también. Es todo, es espantoso. Entonces, ¿qué ocurre? Además, el otro día Zelensky, en una cosa que no había hecho, salió de Kiev y visitó Kharkov. Bueno, pues es la visita a Kharkov para dar ánimos, me imagino, a su ejército, porque claro, están enfrentándose a un ejército muchísimo más numeroso, con mucho más armamento. Como digo, los ucranianos tienen un buen armamento, pero como dicen ellos, esto no es eterno, necesitamos además munición. Hay tipo de armamento que necesitan instructores que les entrenen en el manejo de ese armamento. En fin, es muy difícil. Zelensky lo ha dicho también muchas veces, la situación es el infierno, es hell, es decir, es una situación muy difícil en el Donbass, que como sabéis, toda la parte este de Ucrania, de norte a sur, ya tienen en el sur ocupado Mariupol, que es un puerto hacia el mar de Azov, y esperemos que no sigan adelante por hacia el sur, porque eso sería, lo he dicho muchas veces, un desastre. Ahora parece ser que bueno, han llegado a la conclusión de que no puede tomar Odessa, de que eso sería catastrófico para Ucrania, y vamos a ver si hacen algo en ese sentido, digo la OTAN. Bueno, entonces visitó Kharkov, pero al día siguiente, ¿qué digo al día siguiente? En cuanto ahí cesó al jefe de seguridad, por cierto, de Kharkov, como antes había cesado a un responsable de las fuerzas de defensa territorial. Se supone que por ponerse a salvo ellos y sus amigos, antes que tratar de proteger a la población. Entonces